Gloria a Cristo Jesús. Estamos ahí ya con Radio Merfli en sintonía. Saludamos a todos los que están en esta audiencia con nosotros en Radio Merfli. Saludos en Cristo Jesús. Estamos una vez más en este horario. Tenemos diligencias que hacer. Este es el día que, nos corresponde aprovechar las diligencias. Queremos mantenernos siempre ahí, hermanos, para poder tener la libertad de seguir predicando y no estar allá metido en un encierro, seguir obedeciendo a las leyes mientras no nos quieran tapar la boca para predicar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así que un saludo para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Todos bienvenidos a esta audiencia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio grande de veras estar con ustedes, saber de que Dios nos ha dado la vida. Queremos saludar a toda la audiencia de todas las radios que se unen con nosotros, desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Canadá. Bendiciones para todos los hermanos en Europa, en las islas del Caribe, a todos en el nombre del Señor en esta preciosa y bella mañana. Qué bueno es el Señor, qué bueno es. Estamos ahí, hermanos, planteando el día de ayer que queremos hablar del Sermón del Monte. Lo vamos a seguir haciendo, pero va a ser a partir de mañana, si el Señor lo permite, porque el Señor pues nos ha dado algo maravilloso que queremos hablar esta mañana. Yo me gusta dejarme llevar por la voluntad de Dios que implanta en mi corazón. Así es que un saludo para ustedes allá en Ecuador. Dios les bendiga grandemente hasta el Ecuador, Guayaquil, a Argentina, Perú. Bendiciones a Chile, bendiciones a todos en el nombre del Señor. Queremos también, hermanos, que tome cuenta de algo. Por favor, creo que si usted puede, háganos el favor. Queremos ayudarle a un dúo de jóvenes vecinos de acá, conocidos vecinos. Los hemos visto, no los vi nacer porque no estuve a la hora que nacieron ahí, pero sí los hemos visto desde chiquititos, los hemos visto crecer. Bueno, a algunos todavía le falta crecer porque son jovencitos, y es un dúo muy lindo, muy precioso, que alaba al Señor. Y queremos, hermanos, que ellos alcancen su nivel máximo de transmisión en vivo, ya que en estos tiempos de encierro, pues ellos desean tener transmisiones en vivo, alabar al Señor, porque eso es lo que ellos hacen, también hablar de la palabra del Señor, porque también hablan de la palabra del Señor. Y pues no lo pueden hacer porque apenas parece que andan ahí como por 700 amigos suscritos en su canal. Yo quiero que tome en cuenta, hermanos, posiblemente que tome en cuenta y que tome los datos que le voy a dar para que usted pueda suscribirse al canal de ellos y colaborarles para que superen también ese número. Bendito sea el nombre del Señor. Así que se trata del dúo Triunfadores con Cristo. Así se llama, dúo. Ponga dúo Triunfadores con Cristo. Y usted se va a dar cuenta que ahí están ellos con su guitarrita, su requinto. Y es una música que no queremos que se pierda también. A veces promocionamos locos que ni sabemos qué es lo que están cantando, llenos de humo ahí, hermano, como que son marihuaneros. Y queremos ahora ayudar a estos muchachos, y yo quiero que ustedes que están conmigo en esta página, en este canal, nos puedan colaborar a sacar adelante el ministerio de estos jóvenes en el aspecto del canal. Ellos seguirán adelante porque Dios está con ellos, pero queremos a través del canal colaborarles y formar parte del canal de ellos. Dúo Triunfadores con Cristo el Salvador. Póngale también el Salvador. Dúo Triunfadores con Cristo el Salvador. Y ahí usted se da a suscribir y toca la campanita para que ellos estén transmitiendo en vivo, le aparezcan esas alabanzas maravillosas que ellos cantan. Gloria al Señor. Así que esperamos, hermanos, que nos colabore, y un saludo para ellos, para los hermanos del dúo Triunfadores con Cristo. Tenemos un tema que es bastante profundo en esta mañana, dejando ahí a un lado ya lo que es El Salvador. Queremos tocar este tema, hermano, muy importante este tema que queremos tocar, y vamos a abrir la Biblia en Gálatas, en su capítulo, vamos a estar leyendo el capítulo 3 de los Gálatas, versículo 13 al versículo 15, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí vamos a estar leyendo para la gloria del Señor. Todos serán bienvenidos a este capítulo 3, versículo 13 al 15, y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, para la honra de Dios, el Padre, y de Jesucristo, su Hijo, y de su Santo Espíritu. ¿Alguien puede contradecir esto?
Tiene que buscar otra Biblia, porque en esta Biblia está Dios, que es Padre, Jesucristo, que es su Hijo, y su Santo Espíritu. Aleluya. Bien, vamos a leer esta palabra que dice de la siguiente manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha, oiga esto, hecho por nosotros, o sea, Cristo, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Esto está en Deuteronomio 21:23, la maldición. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Oiga qué lindo esto, hermano. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Mire, hermanos, hablo en términos humanos, un ejemplo humano. Alabanza al Señor. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esta es la palabra que tenemos para hoy. Padre, buen Dios, esperamos, Padre amado, que bendigas nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Esperamos ser siempre consolados, instruidos, Señor, edificados, redarguidos, reprendidos, Señor, por tu palabra. A la misma vez, bendecidos para la vida eterna. En tu nombre glorioso depositamos la audiencia que está con nosotros, esperando que tú seas dándonos, Señor, la bendición de tu palabra para este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, qué bueno es el Señor. La meditación que tenemos hoy, lo he titulado, hermano, el último pacto fue firmado con sangre. El último pacto fue sangre, pactado con el Señor. Ahora, un pacto, voy a entrar en lleno porque esto está bien amplio. Y bueno, claro, hermano, para esto necesitaríamos un mes, ¿verdad? Para hablar de todo esto. Pero yo lo que quiero es hacer un síntesis, como dicen por ahí, sintetizar esto y luego llegar a lo que Pablo habla de nosotros, porque la importancia aquí está en nosotros, pero no podemos llegar a nosotros si no tocamos algo relativamente de la historia de Israel o más atrás todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el último pacto fue firmado con sangre. Ponga atención a estos detalles que le voy a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es un pacto? Primero habría que ver esto. ¿Qué es un pacto? Porque ahorita, si usted va a oír esto en muchos canales de televisión, se oye, hermanos, a cierta palabra. Pero ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato o un acuerdo entre dos o más partes, sean personas o grupos. Bendito sea el nombre del Señor. Un pacto es un acuerdo, ¿verdad? O un contrato entre dos o más personas o más partes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el pacto entre Dios y el hombre es la modalidad a través de la cual, aleluya, son con la humanidad. El pacto de los que vamos a hablar, de los pactos bíblicos, porque en general ya vimos lo que es un pacto, pero el pacto entre Dios y el hombre es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido entablar comunicación con la humanidad, con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, no solamente entablar comunicación con nosotros, sino también redimirnos y garantizarnos la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que está diciendo Pablo en los versículos que le leímos de Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Galacia había llegado a invalidar el pacto. Había llegado a tener por inmundo el sacrificio de Cristo, la sangre del sacrificio de Cristo. Y recuerde que el autor a los Hebreos, que no se sabe si fue Pablo, fue otro discípulo, otro apóstol, otro hombre inspirado por Dios, pero sí fue inspirado por Dios. Dice que el que tiene por inmunda la sangre del Cordero, después de haber sido rociado por el Espíritu Santo y experimentado los dones de la gracia, hermanos, ya no le queda más remisión por el pecado. O sea que para no tener perdón hay que pasar un proceso de abominables blasfemias, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo y la sangre del Cordero. Entonces, hermano, este pacto, aleluya, nos garantiza, bendito sea el nombre del Señor, la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Estas verdades reveladas en la Biblia, aleluya, son la base esencial de nuestra fe cristiana. Si no tuvieran estas verdades reveladas en la Biblia, nuestra fe cristiana no tuviera, hermanos, ninguna validez. Pablo dijo que fuéramos los más dignos de lástima delante de todo el mundo. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña con toda claridad que nosotros tenemos, hermanos, que reconocer que el sacrificio de Cristo es lo que nos establece una fe firme para poder hablar de vida eterna. Alabanza al Cristo de la gloria. Así es que estas verdades reveladas en la Biblia son la base esencial de nuestra fe cristiana. Las Sagradas Escrituras, aleluya, son el documento del pacto. Y por eso es que no podemos buscar más pactos fuera de lo que ya está aquí establecido. Las Sagradas Escrituras, se lo pongo más en español, la Biblia, oiga bien, la Biblia, aleluya, son el documento en el que se plasman los pactos de Dios. El documento en el que plasma hermano, el pacto de Dios es la Sagrada Escritura, tanto que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existe, aleluya, un patrón con respecto a los pactos hechos por Dios, es decir, testamento. ¿Por qué se le llama Antiguo Testamento un Nuevo Testamento? No hay otro testamento más, solo está el Antiguo y está el Nuevo. Entonces, ¿por qué se le llama testamento? Hasta el día de hoy esto no ha perdido sentido. Cuando una persona quiere dejar ordenadas las cosas de su casa, por ejemplo, sabe que todo el mundo sabe que se va a morir, todo el mundo sabe que va a pasar muerte a vida. Se toma a bien hacer un documento para dejar establecido cómo quiere que su voluntad se cumpla después de que él ya haya muerto. Y se va donde un notario, donde un abogado, donde un licenciado por ahí, en estos casos de leyes, y le dice, vengo a que elaboremos un testamento. Es la palabra hasta el día de hoy, es un testamento. Es el documento que se elabora en un acuerdo con una autoridad que le firme y le garantiza que ese testamento es original y debe de cumplirse tal como está. Ahora, todas las herencias se basan en ese testamento. Este dice que quiere 10 vacas, pero en el testamento dice que solo le dejaron 3, así que 3 vacas. Y dice cuáles son. Este dice que quiere los 2 terrenos del otro lado. No, dice que es el de este lado el que le toca a él y ese es el testamento. Entonces, yo estoy dándole una explicación a usted de lo que significa un testamento, un pacto, porque eso es el pacto en la Biblia, un testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios elaboró 5 pactos, de los cuales ya vamos a hablar. En el Antiguo Testamento se elaboran 5 pactos, incluyendo casi el 6 desde allá, porque venía en promesa, pero no se establece sino hasta que llega la fecha, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, entonces Cristo nació de mujer y nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley del pecado. Entonces, hermano, tomando en cuenta que los pactos de Dios todos son como Él decide, tomemos en cuenta esto. Los pactos de Dios son como Él lo decide, no como el hombre quisiera que fueran formulados. Nosotros tenemos como seres humanos que aceptar la voluntad de Dios. Hasta en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Entonces, tenemos que aceptar la voluntad de Dios que está plasmada, fundada en el testamento que Él dejó. No podemos venir y querer remodelar este testamento. No podemos venir aquí y cambiar este testamento, porque eso es lo que el diablo ha querido y quiere y seguirá queriendo mientras exista, hermano, el pueblo de Dios en la tierra. Satanás estará interesado en que nosotros, hermanos, tergiversemos el testamento que se nos ha dejado. Se nos han dejado reglas. No vivimos aquí a la deriva, ni a lo loco, ni a la zumba marumba, como decía mi abuela. No vivimos ahí, vivimos bajo una regla. Por eso el Señor dijo, claro, no todo el que me dice Señor, Señor va a tener entrada en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la persona que va a tener entrada al reino de los cielos. De esto no se trata, hermanos, de que, bueno,
a mí me gusta el evangelio, pero voy a hacer lo que me dé la gana. No, Señor, hay una regla y esta es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que el pacto, hermano, lo establece Dios. Es Dios quien decide, no es el hombre. Es decir, que quien formula el pacto es Dios, no el hombre. Es Dios. El hombre no puede obligar a Dios a hacer pactos con él. El hombre puede hacer promesas a Dios y tiene que cumplirle. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirle, porque Él no se complace de los tontos. Cumple lo que promete. Es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Usted ha oído eso por allá en el libro de Eclesiastés. Ahora, en el capítulo 5. Pero oiga esto. Dice que nosotros no podemos, nosotros como seres humanos, no podemos decirle a Dios, quiero hacer un pacto contigo. Porque es Dios el que hace los pactos con el hombre. Siempre es la fuerza superior la que organiza los pactos y los establece bajo sus normas y criterios según a él le parece. No es la fuerza menor la que va a obligar a la mayor. Yo siempre he puesto un ejemplo. Por ejemplo, hermanos, si El Salvador quisiera algo de Estados Unidos o quisiera algo de China, que ya trajo el virus por lo menos, que quisiera algo de ¿qué más? De la Comunidad Económica Europea. Por ejemplo, si El Salvador, este país tan chiquito, quisiera algo de estas potencias, entonces llegan a dice claramente, un pacto. Se reúnen y llegan a un pacto, pero El Salvador no va a ir, el presidente de El Salvador no va a ir a Washington a decirle a Donald Trump, te ordeno que me des esto y esto y esto y esto, y si no, pues no hagamos nada, porque yo quiero esto y esto y esto. No, él va y pone su necesidad. Entonces viene Donald Trump y le dice, ok, yo te voy a dar tantos millones para comprarte los últimos salvadoreños que quedan ahí todavía, porque ya estamos más vendidos que nunca. Entonces, te voy a dar tantos millones bajo estos acuerdos. Y el acuerdo es que toda la sandía, que salga la mejor sandía, viene para acá y allá que se coman las tullidas. Que los mejores bananos vengan para acá y allá que se coman los tullidos. Que la mejor marca de zapatos venga para acá y allá que se despegan a las 3 horas de andarlos puestos. Se lo estoy poniendo claro. Entonces, El Salvador, como es el necesitado, llega al acuerdo y firma. Estoy de acuerdo, porque necesito que me ayudes con este dinero. Entonces, yo le estoy poniendo ejemplo, no para que me tilde de político, porque la gente ahorita está más loca que una cabra, cualquier cosa le tilda a uno de político, pero estoy poniendo para que entendamos que nosotros como seres humanos no podemos llegar a ordenarle a Dios. Entonces, ¿dónde queda esta gente que pasan ahí decreto? ¿Ah? Esta gente que está diciendo ahí, yo decreto, yo declaro cielos abiertos. Hermano, ¿dónde queda esta gente? Usted no puede venir y decirle a Dios te ordeno, y decirle a Dios te mando, y decirle a Dios hazme esto. No, siempre se pide en su voluntad y con un corazón humillado. Reconociendo el señorío lo tiene Dios. Por tanto, tome en cuenta Dios con el hombre, que es muy distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he escuchado a muchas personas que lamentablemente no se han dejado ayudar, aconsejar, cuando me han dicho, hermano, yo hice un pacto con Dios, hermano. Y le digo, hermano, no ande diciendo eso, usted no puede hacer pactos con Dios. Dios es el que ha hecho pactos con la humanidad y sus pactos ya terminaron. Bendito sea el Señor. Diga que usted se comprometió con Dios. Diga que usted le hizo una promesa a Dios en la que el Señor le va a cumplir ciertas cosas y que usted se comprometió a darle gracias a Él, a ser servidor. Usted puede comprometerse y cumpla, porque si no se está metiendo en un problema. Pero deje de andar diciendo que ha pactado con Dios, porque esa es la más vil mentira que el diablo le está metiendo en su cabeza y en su corazón. De ahí que el pacto eterno fue hecho entre Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. El pacto eterno fue hecho entre Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Aleluya. El pacto eterno. Le aclaro esto, porque incluso algunos se llaman así, las iglesias, pacto eterno, y se creen la divina garza. No se preocupe. El pacto eterno es un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Esto es el hombre a través de Jesucristo el Hijo. Sí, yo creo que me estoy dando a entender. El pacto de la gracia entre
Dios y el hombre a través de Jesucristo. ¿Por qué dice Juan, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está diciendo que el Señor llegó al acuerdo con el Hijo, el Verbo que pidió cuerpo para hacerse carne y habitar entre nosotros para que viéramos su gloria con lleno de gracia, aleluya, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo que se hizo carne llegó al acuerdo del Padre, y el Padre, hermanos, despoja, aleluya, la divinidad de Dios, la de Dios en el Hijo, se llama Hijo de ahí para acá. Entonces, a través de ese Hijo, el Señor hace el pacto con la humanidad, con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quien estaba en la mira de este último pacto era el mundo, no un pueblo selecto como Israel. No, era el mundo. Dios ya estaba prefijando en el mundo, porque ya había visto que con Israel ya no había remedio, hermano. Entonces dijo Dios, bueno, de alguna manera yo tengo que traer gente para el cielo. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, hermano, con el Hijo, para hacer pacto eterno, no puede ser abrogado, porque es eterno. Porque tanto el Padre como el Hijo son eternos. Bendito sea el nombre del Señor. Es la deidad del Dios de la Biblia. Ahora, y el pacto entre Dios y la humanidad, el último pacto entre Dios y la humanidad, fue hecho a través de Jesucristo. Dios lo hizo con el hombre a través de Jesucristo. Nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. O sea, de todo el mundo, Dios tiene abierta la puerta para que el hombre pueda salvar. No tiene acepción de persona en esto. Sea ruso, sea coreano, sea canadiense, sea norteamericano, sea centroamericano, sea suramericano, sea caribeño, sea europeo, de donde sea. Tiene el derecho de la vida eterna si así lo desea. ¿A dónde? En el pacto de gracia a través de Cristo, hecho por Dios. Alabanza al Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Pablo hace referencia a la naturaleza, hermano, del pacto, y hace referencia al pacto del Antiguo Testamento para Israel, que dice en el 9:4 de los Romanos, y aclara el nuevo pacto que alcanza a los gentiles en Efesios 2:11. Vamos a ver qué dice Pablo a los romanos en su capítulo 9, alabanza al Señor, y su versículo 4. Yo quiero que vayamos leyendo algunos versículos porque el tiempo no va a dar para leer todo, pero dice el capítulo 9, versículo 4 de Romanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, de la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Amén. Este pacto era el pacto para Israel, pero luego Pablo hace referencia de otro pacto, y este pacto es el que nosotros encontramos de lo que habla Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Aleluya, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su sacrificio, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Yo creo que está bien en español. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces tenemos ahí una promesa hecha de parte de Dios, de la cual está hablándonos el apóstol acá, hermano, y nos está diciendo claramente qué es lo que iba para Israel y qué se trasladó para nosotros como pueblo gentil. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero aprovechar el tiempo y quiero darle un repaso, así pues, rapidito, a los pactos establecidos en las Escrituras, en la Biblia, que fuera de ellos ya se extinguieron los pactos. Ahora, los pactos y a la vez su naturaleza, por supuesto. Y quiero hablarle así rapiditamente del primer pacto. Fue el primer pacto, el pacto adámico, el que se hizo, ¿a dónde? En el huerto del Edén. En el capítulo 3, verso 15 al 17 de Génesis encontramos este pacto. Yo quiero que lo leamos. Génesis, capítulo 3, versículo 15 al 17. Alabanza al Cristo de la gloria. Y dice la palabra del Señor. Oiga esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, aleluya, entre la simiente suya, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y a la mujer Dios dijo, multiplicaré, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto es un mandamiento desde allá. Y al hombre dijo, por cuanto, aleluya, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y los días de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí tenemos el pacto de Dios con Adán. Aleluya. Este pacto, hermano, fue condicional. El pacto de Dios con Adán fue condicional para la vida y la bendición, para la muerte y la destrucción. O sea que dependiendo del comportamiento de Adán después de su fallo, iba a tener vida, iba a tener una armonía con Dios. Y de lo contrario, no iba a haber esa armonía con Dios. ¿Por qué? Porque rompió la promesa que Dios había dado del inicio, la promesa natural que Dios había dado al hombre. Entonces, este es el primer pacto, el que se hizo con Adán en el huerto. Y en este pacto se incluye el castigo por la desobediencia. Desde allá Dios viene tratando de corregir la desobediencia. No es que le dijo, bueno, están perdonados, siga adelante. ¿Ya? Como el que se va, cambia a la mujer, se emborracha, se va, anda de adúltero, anda de perverso, luego viene, se reconcilia y el otro domingo está predicando. No. Dios no es así. Dios, hermano, disciplinó de una manera tremenda a estas personas. Dice que los vistió de túnicas de pieles, no los tiró desnudos, por supuesto, pero los sacó del huerto, les quitó esos privilegios para que ahora enfrentaran la vida con un rigor y con una fatiga. Y esto se fue empeorando hasta el día de hoy. Y por esto la muerte nos alcanzó a todos. Ahora, el segundo pacto es el pacto que se hizo con Noé, se conoce como el pacto noémico. Este pacto noémico, que es en Génesis 9, 12 al 16, hermano, viene con rasgos del primer pacto, trae rasgos del primer pacto, pero este incluye algunos principios de leyes de gobierno para frenar el pecado. El pacto que Dios hace con Noé incluye, hermanos, algunos rasgos de leyes de gobierno para frenar el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquí ya se habla de pena de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando usted lee Génesis capítulo 9, versículo 12 al 16, vamos a ver lo que dice el Señor a Noé. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todos seréis, y todo ser viviente, que esté con vosotros por los siglos perpetuos. Oiga esto, es que Dios es perfecto. Dice acá, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nube sobre la tierra, aleluya, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios
y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, y ahí está el nombre de los muchachos. Ahora, está hablando Dios que puede haber cualquier destrucción en la tierra, pero que destrucción por agua al planeta no va a haber otra. Alguien me dijo a mí, pero ¿cómo es esto? Porque allá en Indonesia el mar se salió. No, es que no está hablando de eso, está hablando de nubes. Está hablando que otro diluvio para desaparecer la tierra, los habitantes de la tierra no lo habría. Pero que sí Dios tenía su forma cómo mantener el equilibrio de la desobediencia del hombre. Siempre habría un castigo de muerte para el hombre, pero no por agua. Ahora, el mundo está predestinado, y aunque los testigos de Jehová digan que no, el mundo será destruido por fuego. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, este pacto se convierte en el segundo, pero luego llega el tercer pacto. El tercer pacto es el que conocemos como el pacto abrahámico. Es el pacto que se hizo con Abraham. Este pacto se convierte en el primer pacto hecho para Israel. ¿Cómo, hermano? Sí, en este pacto encontramos rasgos de que Dios está dirigiéndose ya a Israel, aún cuando Israel no existe. En esto comprobamos, hermano, la presencia de Dios, que para él el futuro es historia. Él sabía plenamente que iba a haber un pueblo, el cual iba a estar allá esclavo, el cual iba a liberar. Alguien dijo, pero ¿por qué no creó un pueblo sin necesidad de que pasaran esa penumbra y luego llevarlos a una tierra prometida? Imagínese usted, si Israel, sabiendo lo que era una libertad de esclavitud y viendo la promesa por delante, cómo es de desobediente hasta el día de hoy. Imagínense si no hubiera habido una esclavitud, si no hubieran sufrido, como, hermano, no les costaba nada. La gente que no le cuesta nada y la gente que no ha pagado ni un precio en el pecado, hermano, como que toma la salvación a la ligera. Los regalos de Dios, las promesas de Dios las toma a la ligera. Dice que Dios aquí, en este pacto de Abraham, ya estaba previendo a Israel, ya que incluye las promesas de una nación que saldría de los lomos de su hijo Isaac. Estoy hablando de que Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo y que de esos hijos su descendencia sería como las arenas de la orilla del mar y como las estrellas del firmamento de los cielos. Entonces, ¿a quién se estaba ya dirigiendo este pacto? Dios estaba ya tomando en cuenta a aquella que conocemos ahora como la nación israelí, la que acaba de cumplir 72 años de haber sido incluida como nación, con todos sus derechos y deberes en el mundo. Bueno, hay muchos países, pero delante de Dios se cumplió la palabra que una nación puede nacer en un solo día. Y una nación tan pequeña y tan desprotegida humanamente hablando, pudo sobrevivir hasta el día de hoy y ha podido sobrevivir hasta el día de hoy porque el Dios de esta promesa, de este pacto, es el Dios eterno y esta promesa sigue con ellos hasta el día de hoy. Ahora, está hablando esto en Génesis 17, versículo 1 al 8. Y me gustaría que lo leamos. Leamos Génesis 17, versículo 1 al versículo 8. Creo que el Facebook la volvió a hacer otra vez, gloria al Señor, pero no, ya volvió a encajar. Génesis capítulo 17, alabanza al Señor. Y yo creo que veamos allá en el capítulo 17. Vamos a ver, a su nombre sea la gloria. Dijimos Génesis 17, verso 1 al 8. Yo quiero que usted lo busque en su Biblia porque vamos a leerlo y dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 90 paquetes cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todo y perfecto. O sea, usted no puede andar delante de Dios y todo ahí todo deschavetado, ¿no? Y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Aquí le cogieran los grandes académicos de ahora, ¿verdad? Entre mí y ti, porque ellos dijeran aquí los grandes académicos e incluso algunos estudiosos teológicos que ahora dicen un error garrafal, pero dice aquí entre mí y ti. ¿Cómo escucha esa expresión para nuestra cultura de hoy? Uy, hermano, qué feo eso.
porque tenía que decir, este es el pacto entre tú y yo. Ah, por ahí vamos, ¿verdad? Tú, yo, ellos, vosotros, y no sé qué. Bueno, pero aquí dice entre ti y mí, entre mí y ti. ¿Por qué? Porque el pacto lo está haciendo Dios, no lo está haciendo el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y te multiplicaré en gran manera. Aquí está la promesa. ¿A quién se está refiriendo? Sino a ese innumeroso pueblo del cual conocemos en toda la historia llamado Israel. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Mira ese pacto, yo te estoy dando el pacto. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Y serás padre de muchedumbre de gente. Alabanza al Señor. Y se cumplió esta palabra, no solo por Israel, sino por la descendencia de Israel, los que ahora son los enemigos de Israel, los que ahora son la espina en el calcañal de Israel, los que ahora son las águilas, los cuervos que quieren sacarle los ojos a Israel. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino se llamará tu nombre Abraham, que esto quiere decir padre de multitudes. Esto quiere decir padre de multitudes. Y hermanos, y lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 4:17. Bendito sea el nombre del Señor. Te llamará tu nombre Abraham, sino que ya no llamará tu nombre Abraham, sino que Abraham con H. Bendito sea el nombre del Señor. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Este pacto es el pacto Abraham. Entonces, Dios cumplió este pacto, sí lo cumplió. Le dio un hijo, se llamaba Isaac. Este casi muerto, dice el autor a los Hebreos. ¿Por qué casi muerto? Porque Dios se lo pidió en sacrificio a Abraham para ver qué tan cierto es que Dios seguía llamando a Abraham igual. Hoy que tenía un hijo con Sara, que era cosa imposible para el hombre, ya que Sara tenía 90 años, cuando, hermanos, dio a luz a esta criatura. Ese fue el error, porque Sara no creía y le dijo que se acostara con su sirvienta, y el viejito, ni que perezoso y rogado, se acostó con la sirvienta, la preñó y nació Ismael, el cual tuvo después que desechar a Agar con su hijo Ismael. Ese fue un acierto. Pero Dios había hecho la promesa en Sara, no en Agar. Tenía que hacer la promesa en Sara. Entonces esta es la libre, no la esclava. Entonces nace Isaac, y cuando, hermano, en su adolescencia, Dios se lo pide en sacrificio. Por eso es que dice el autor de los Hebreos que muchos recibieron a sus hijos por la fe en resurrección. ¿Por qué? Porque Abraham estaba dispuesto a meter el cuchillo a su hijo. ¿Cree que lo haría? Sí lo haría, sí lo haría. Abraham no es de esos que piensan y repiensan, que sacan un billete, me lo doy, no lo doy, me duele. No, Abraham estaba dispuesto a dar lo mejor a su hijo único. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le había hecho una promesa y Dios no miente. Entonces dijo, yo lo voy a degollar y lo voy a sacrificar. Y como él me dijo que de ese hijo me iba a dar una descendencia, pues lo va a cumplir. Yo no sé cómo va a ser. Me lo tiene que dar vivo de nuevo. Me lo va a resucitar, yo no sé. Por eso es que cuando Dios lo ve decidido, le grita y le dice, ya, párate muchacho. Ya me demostraste que estás dispuesto. Y bajaron con el niño, y Dios provió allí un carnero que estaba enredado en la sala, un carnero, un suplente, y de esto es lo que nos está hablando el pacto venidero. Alabanza al Cristo de la gloria, el que se pone en vez de, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios multiplica este pueblo, y recordemos la historia. Por eso le digo yo que no tenemos tiempo, pero esta gente entran 70 personas de ellos entraron a Egipto. Dios todo lo llevaba bajo control. Recuerde que los hermanos vendieron a José. José fue a parar allá. José estuvo a punto de morir allá. José fue encarcelado. José, tanto que pasó José, pero llegó a ser el gobernador de Egipto, segundo después del rey. Cuando el hambre llega, Dios tenía preparado todo. Hermano, no te preocupes con la escasez que viene. Dios ya tiene preparado todo. De todo te puedas morir, menos de necesidad, porque Dios ya tiene preparado todo. Dios se prepara antes. Dios no está pensando hoy qué hago, como el gobierno, para dónde corro, para dónde agarro. No, no. Dios ya sabe lo que tiene preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice que ahí llegaron por comida, y usted sabe toda la historia que pasó ahí, pero se les dio las mejores de Egipto y se estableció, porque el faraón amaba mucho a José. Pero cuando este faraón muere, el pueblo cae en manos del otro faraón, y este faraón hizo desastre. Los metió en una esclavitud terrible, terrible. Sufría el pueblo.
Y en esa esclavitud nace Moisés, el cual Dios preserva de la muerte porque había matanza para todos los niños varones. O sea que esto de eliminar la humanidad, esto de que esto es más viejo que el tufo, no se extraña si el diablo está queriendo levantarse de nuevo con esa misma artimaña hoy en día. ¿Por qué? Porque hay algo bueno que viene en esa generación. Entonces Dios, hermano, preserva a este niño, y este niño es criado nada más y nada, pero descubre sus raíces, donde toma la decisión de mejor sufrir por causa de lo que sufría el pueblo de Dios por la fe, que antes de disfrutar de los deleites de Egipto. Y se va, y allá donde anda rodando, Dios lo llama de una zarza de fuego, y todos lo sabe usted. Y cuando este hombre viene llamado por Dios para liberar a Israel, pasa las plagas, pasa todo este proceso y saca al pueblo en victoria. Y una vez que han pasado el Mar Rojo y están libres de los egipcios, que Dios ha aterrado a los egipcios con agua, los ahogó, hermano, entonces Dios establece el pacto con Moisés. Entonces este pacto es en el 34 de Éxodo 34, verso 10 en adelante, un montón de versículos ahí, pero yo quiero que usted lo busque. Éxodo 34, y usted se va a dar cuenta que Dios establece un pacto con Moisés en el capítulo 34 del libro de Éxodo, verso 10 en adelante. Alabanza al Señor. Entonces dice la palabra del Señor: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas, aleluya, que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios está dirigiendo el pacto a Moisés para que a través de Moisés llegue la promesa al pueblo. Es decir, que Moisés era el encargado de transmitir este pacto a Israel. Ahora está haciéndose realidad lo que Dios habló con Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ahora se está haciendo realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Guarda lo que yo te mando hoy. El pacto es para guardarlo. Para guardarlo no es que lo va a meter en una gaveta. Guardarlo es respetarlo, ponerlo por obra, hacer tal como se ha ordenado. Alabanza al Cristo de la gloria. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, dice acá, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jubeseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde estás para entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. No tienes por qué estar haciendo alianzas, pactos con los demás, ni otros pactos que no sea el que tenemos nosotros. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel aquí, a través de Moisés. No puedes estar haciendo alianzas. Pero Israel, una y otra vez, en reiteradas veces, quebrantó este pacto. Quebrantó este pacto. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora, este hombre tenía que transmitir este pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Derribaréis sus altares. En el pacto se incluía rechazar la idolatría, rechazar la forma moral en la que vivía la gente que lo rodeaba, rechazar sus costumbres, rechazar su paganismo. Es que Dios siempre ha querido un pueblo celoso. Y ahí siga leyendo usted en su casa porque esto está muy amplio. Pero ya le dije, léalo en el Éxodo 34, 10 al 27. Dios establece este pacto y este pacto está lleno de normas y de exigencias. Porque de lo contrario, si este pacto no se cumplía a cabalidad como Dios le estaba pidiendo, no había tierra prometida. No, señor. Si cumplen este pacto, si hacen lo que yo les diga, les voy a dar la tierra que le he prometido a sus padres. Entonces, ¿qué pasa entonces si el pacto, hermano, se estaba quebrantando? ¿Sabe qué hizo Dios? Poco a poco se fue deshaciendo de todos los rebeldes. Poco a poco se fue deshaciendo de todos los que se rebelaban contra el pacto. Y los fue matando a todos hasta que en el pacto se incluye una cláusula y, como dicen, una reforma, aleluya, donde Dios promete introducir a la tierra prometida los que nacieron, los que salieron de brazos, de pecho
de Egipto y los que nacieron en el desierto, menos a los viejos que ya venían con conocimiento de allá, porque ellos ya tenían conocimiento del pacto y habían vivido el sufrimiento y eran mal agradecidos, volviendo otra vez a la esclavitud de la idolatría y el pecado. Por lo tanto, Dios decidió, solamente Josué con Caleb fueron los únicos dos paladines que entraron de esa generación que salió de Egipto. Dios cumplió su promesa, bendito sea el nombre del Señor. Este pacto incluía, hermanos, oiga esto, incluía los 10 mandamientos que son la voluntad expresa de Dios. Los 10 mandamientos que en su modalidad existen hasta el día de hoy. Alabanza al Cristo de la gloria. Existen hasta el día de hoy. Con la variación, y no se enoje conmigo, con la variación que el día de reposo era la sombra de Cristo. Una vez venido Cristo, nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Eso dijo en Mateo 11. El Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo váyanse al sábado o al séptimo, no. Dijo vengan a mí y descansen. Así que descansamos de toda obra de pecado y de todo trabajo en Cristo Jesús. Ahora, todos los mandamientos siguen iguales, porque esta es la regla de vida para el hombre. Los juicios de la vida social y cívica de Israel vienen ahí, y también las ordenanzas, que son reglas de convivencia, vienen en este pacto. Israel tenía todo el esquema de una vida por delante para vivirla conforme a la voluntad de Dios. Pero no lo hicieron. Israel no lo hizo. Israel quebrantó este pacto. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, con el tiempo Dios hace un nuevo pacto y viene y lo hace en los días de David. Cuando David estaba reinando en 2 Samuel 7, versículo 8 en adelante, 2 Samuel, alabanza al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar esta cita bíblica, 2 Samuel, capítulo 7, alabanza al Cristo de la gloria. Y dijimos versículo 8 en adelante, hasta por el 16, pero vamos a leer aquí. Y dice la palabra del Señor: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Es decir, tú andabas allá cuidando ovejas y cabras, recuerda que yo te tomé. Esto no lo debe olvidar todo hombre que le sirve a Dios, que quien lo tomó fue Dios. Yo te tomé, aleluya, del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destituido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que te puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Es decir, ya iba a haber un reino estable. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificaré su casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, aleluya, y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿De qué está hablando el Señor aquí? En este pacto, hermanos, Dios le promete a David, aleluya, aquí se hace una amplia promesa hecha de Abraham, Isaac y Jacob. Y esta promesa, hermano, a David, hermano, también dice que en este pacto incondicional, Dios le decreta a David un linaje real sin fin. ¿Qué quiere decir? Que este reino de David, hermano, será sin fin. Pero usted me dirá, pero el reinado de David
está arruinado, terminó. No, no. Por eso es que cuando los discípulos vieron, hermano, a Jesús que había resucitado, aleluya, antes que resucitase, ellos hacen preguntas al Señor, y cuando Él muere y resucita, le dicen, cuando Él ya está para irse al cielo, le dicen: restaurarás el reino a David, o el reino de Israel en este tiempo. Entonces Él les dice: no les toca a ustedes saber estas cosas todavía, porque ellos esperaban, hermano, que el reino sería restaurado, es decir, el reino de David. Es el reino de David, representa el reino eterno del Cristo de la gloria. Por eso es que todo el mundo esperaban que el Señor Jesús viniera a dar golpe de estado a Herodes y sentarse en el reino. Pero Jesús dijo: no, que mi reino no es terrenal, no es político, mi reino es celestial, es inconmovible, es eterno. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces surge el nuevo pacto, y el nuevo pacto se engendra, hermanos, desde Jeremías 31, 32 al 34, donde Dios promete establecer un nuevo pacto en el cual ya las leyes no serán en tabla, sino que establecerá nuestras leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, y se amplía hacia, hermano, todo lo que es el pueblo gentil. Este pacto alcanzaría no solamente a Israel, sino que en este pacto entra el pueblo gentil. Jeremías 31, en su versículo 31, vamos a leer la palabra del Señor, y usted se va a dar cuenta que, hermanos, tenemos aquí la palabra del Señor. Jeremías 31, alabanza al Señor, su versículo 31 hasta el 34, vamos a estarlo leyendo, y dice la palabra del Señor en esta preciosa hora: de tal manera que para enojo, estamos en el 32, 31, 32 en adelante, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto. Nuevo, diga nuevo, nuevo. Y nuevo es nuevo. No dice voy a ¿cómo se llama? A renovar, voy a reestructurar, voy a remendar. No, voy a hacer nuevo. Dice acá, he aquí, dice acá, aleluya, vienen días en que, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Está hablando de un pacto que acabará con el pecado. Está hablando de la promesa del pacto hecho de la enemistad de la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer. La serpiente que tendrá una simiente que morderá el calcañal, pero dice que la simiente de la mujer dará en la cabeza, terminará con el pecado. Pues el que ha muerto una vez por el pecado, el que ha sido redimido, hermanos, dice la palabra del Señor que sin sangre no hay remisión de pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en este pacto fue, hermano, firmado con sangre. Este pacto fue firmado con sangre. Cuando se cumplió el día de este pacto, se firmó con sangre de un cordero sin tacha, y su validez sigue hasta el día de hoy. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús en su ministerio, lo dijo claramente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de un cordero que venía para ser inmolado para consumar el nuevo pacto. Ahora, de este pacto había hablado Isaías en el capítulo 53, y allá por el verso 5, cuando dice: mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y en su llaga fuimos nosotros curados.
Dice que tendrá una generación incontable que él comprará con ese sacrificio. Su generación nadie la podrá contar. Está hablando de esta generación prometida desde el Antiguo Testamento, de la cual Pablo dice que ahora de ambos pueblos hizo uno solo. Es decir, hay un pueblo grande, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. En en esta consumación, el Cordero asegura vida eterna al que cree. En esta consumación de este pacto, el Cordero, que es la ofrenda, dice que confirma vida eterna a todo el que cree. Y con esta promesa vienen las bendiciones materiales también. Son aseguradas con con estas bendiciones. ¿Por qué? Porque el apóstol está diciendo claramente, el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo, Dios a través de Jesucristo, nos redimió de la maldición de la ley y del pecado. Entonces, ya no tenemos nosotros que estar preocupados por las maldiciones de la ley en cuanto al pecado, porque Cristo, una vez que borró nuestros pecados, porque creímos en Él, entonces hemos sido libres de toda maldición por consecuencia del pecado. Así que no me venga con el cuentecito que tengo que ir a un encuentro y que tengo que llevar un papelito y que tengo que anotar, hermanos, los pecados pasados, las maldiciones generacionales para pegarlos en una cruz, rociarles con, hermanos, sangre de gallina clueca y luego quemarlos. El Señor reprenda al diablo. Hoy en este último tiempo el pacto de la gracia ha sido pisoteado, blasfemado y negociado. El Señor reprenda al diablo. Este es el último pacto. Ya no hay más pacto de Dios con el hombre. En este último pacto nosotros somos liberados de la ley del pecado y de la muerte, liberados de toda maldición y somos hechos hijos de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos. En el testamento del Padre estamos nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que no solamente somos, herederos con Cristo, sino coherederos con el Señor. Coherederos quiere decir que Jesucristo se convierte en nuestro hermano mayor. Bendito sea el nombre del Señor. En nuestro hermano mayor, del cual nosotros venimos a ser hermanos también. Y en las herencias de Cristo nosotros también en el pacto tenemos herencia de esas promesas. Alabanza al Cristo de la gloria. Yo quiero que vean lo que dice 2 Corintios 8:9, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el 8:9, la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Aleluya. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Señor se despojó de esa gloria de riqueza y se hizo, el hombre más miserable para que nosotros alcanzásemos en este pacto todas las bendiciones que Él quiere para nosotros. Aquí el Señor no le está prometiendo a nadie ser millonario. No, está diciendo que Él suple para nuestras necesidades de su riqueza en gloria. Se lo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Él suple para nuestras necesidades de su riqueza en gloria. Entonces, quiere decir que riqueza no es tener bodegas llenas de dinero, caletas de dinero, bancos de dinero. Riqueza es ser libre del pecado, tener el sustento y el abrigo diario y ser libre para adorar a Dios. No te faltará pan sobre tu mesa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la promesa, que nada te faltará, no dice que todo te sobrará. Entonces, pero por ahí se levantó, la idea de hacer pactos. Y de unos 30 años para acá, el diablo levantó una horda de falsos profetas y de falsos apóstoles, de falsos pastores y de negociantes de la obra, como lo dijo Pablo a los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, como lo dijo Pedro en su segunda carta, temo que después de mi partida, aleluya,
Y después de mí, dijo Pedro, va a venir lobos rapaces que van a hacer mercadería con el pueblo, no van a respetar a Dios ni al pueblo. Esta gente surgió implantando nuevos pactos. Y este es, hermano, el centro de este mensaje. Advertirle a usted, ponerle sobre alerta de que usted no tiene que estar haciendo pactos con nadie. Nunca lleve un dinero diciendo que está pactando con Dios, porque usted no es quien puede pactar con Dios. Es Dios el que hace los pactos con el hombre. Y el último pacto, Jesús lo consumó en la cruz del Calvario. En la cruz, en el Calvario, Jesús dijo estas palabras: consumado es, y expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Fue las últimas palabras. Pero dijo, consumado es, que significa hecho está. No tienes que agregarle. Esto lo dijimos al principio, que este pacto no se le puede agregar. Y leemos textualmente, hermanos, lo que la Biblia dice en la base que tenemos de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, aleluya, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, aleluya, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Israel no tuvo al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Israel, los profetas, los grandes jueces, todos venía el Espíritu a respaldarlo. Con nosotros vino y se quedó con nosotros, porque la palabra es consumado, es, ya está hecho. Estas promesas se cumplen. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así que ya no se le puede añadir. Ya no venga usted con el cuento ahí de que traiga $1,000 para que Dios le dé 10,000, pacte con 5,000 para que Dios le dé 50,000, pacte con 10,000 para que Dios le dé el banco entero. Pacte, hermano, deje de estar haciendo gordo a estos cerdos comerciantes de la obra del Señor. Usted tiene que guardarse en el pacto de la gracia, y esto se refiere a fe. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Estoy hablando claro, no es por obras que se gana la salvación. La salvación se obtiene por fe y por gracia. Una vez que somos salvos, actuamos haciendo obras por fe. La fe lleva obras y las obras llevan fe. Pero sin Cristo en el corazón y sin recibir este pacto, todas sus obras son tomadas como trapo de inmundicia. Sus mejores obras se verán ante Dios como un trapo de inmundicia. Así que usted no puede seguir pactando. La gente ve que sale más barato, sale más, aleluya, más espontáneamente fácil, hermano, dar 50,000 pesos, 20,000 pesos, bueno, dependiendo de la moneda de su país. Si son dólares, dar $1,000 como pacto y seguir adulterando. Dan $1,000 como pacto y siguen fornicando. Dan $1,000 como pacto y siguen de manos quebradas ahí. Dan $1,000 como pacto y siguen visitando brujos. Dan $1,000 como pacto y siguen adorando ídolos. Dan $1,000 como pacto y siguen, hermanos, fornicando. Hermano, es que entonces estamos jugando con este pacto de la gracia. En este pacto ya se pagó todo. Ya está pagado todo. Solamente crea, pero crea con fe, crea con fe. Aparte a San Caralampio, a San Esteban, a San Ignacio, a San hermano, a San Rolón, apártelo y quédese con Cristo, que Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. No hay más pactos. Deje que estos pactos y estas siembras pasen de lejos. Usted haga con la voluntad de Dios en su corazón, conforme proponga en su corazón. Si va a ofrendar, ofrende conforme a su corazón. Si va a hacer una actitud de amor por otro, hágala conforme a su corazón, porque Dios está obrando en su corazón. Pero deje de andar haciendo pactos, porque los pactos se terminaron. Los pactos se terminaron. Le voy a quebrar el negocio quizás al enlace TVN Internacional, pero los pactos ya no existen. Señores, el último pacto fue firmado con la sangre del Cordero bendecido. Yo quiero que en esta mañana oremos al Señor dándole gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, la vida de todos aquellos que hemos escuchado tu palabra. Hemos leído a grandes rasgos esta palabra, confirmando, Dios mío,
que tú has estado atento y pendiente de la humanidad desde el principio y lo sigues estando ahora. Y todavía este pacto de la muerte de tu Hijo amado, del Cordero de Dios, Señor amado, de esa oveja muda que fue al Calvario, todavía sigue vigente hasta el día de hoy, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos ser dueños y herederos de estas promesas y tenemos que hacerlo a través de la fe en Cristo Jesús. Señor, yo pongo en tus manos a aquellos que hoy renuncian a esa vida mediocre de pactos baratos y abrazan el pacto de los pactos, el último pacto que está todavía vigente, que es la sangre de tu Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque en ese pacto borraste también las maldiciones de la ley y del pecado que habían en nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por estar completos en Cristo, en tu nombre glorioso. Amén y amén. Bien, que el Señor me le bendiga poderosa y ricamente en esta maravillosa hora. Dios ha sido fiel con nosotros y Dios seguirá fiel en nuestras vidas. Que Dios le guarde, que Dios me le bendiga. En Cristo Jesús hay victoria. Cristo viene pronto. Dios le bendiga.